de mujeres, entonces está de moda, Ah, también. cosa que me parece bien. El problema que ¿Quién está en relaciones exteriores? otra mujer, que es una cipaya, Ah, sí. sí, No sé, no. ¿Vas a tomar tiempo? Sí, De acuerdo. voy a pasar por atrás. Espérate, que si me vas la silla, Voy a se meter mueve a los menos el ángulo. Prefiero el frío mil veces. Ay, sí, yo también. Ay, Cuando no sí, hay sos de mi forma. gremio, sos de mi gremio, María Elcira. Cosa horrible. Entonces, con Luis vamos a estar hablando, en algún momento le podemos echar una miradita a cualquiera de las dos cámaras. Que acá el celular y está ahí. Ajá, de acuerdo. ¿Ya lo tiraste? ¿Ah? ¿Ya lo tiraste? Sí, está aquí. Bueno, Bueno, voy a recuperar. no, ya está. No, porque ya después lo de Ida Vital me quedé. Sí, pobre. Nomás que con Ida Vital teníamos 4 cámaras. Se va a apagar una y la otra se fundió. Sí, por Porque el había calor. 42 grados de calor. Y ah, entonces lo que llegó allá fue una nebulosa así de. La Claro. otra se fundió. Ay, qué horrible. Sí. No, es que los temas, Toma. No, tú vas a manipular esto, lo estás manipulando porque después se le va a meter tomas de apoyo. No, No, tienes no, que no. mostrar a la cámara nada. nada, no. Tú estás, o sea, si no lo vas a agarrar. No, yo lo puse acá por si vos te parecía que Ah, hacemos pero entonces algo. pongámoslo. Si no lo vas a tomar, pongámoslo así. Bueno, entonces pará. ¿Y si lo apoyamos acá? Ah, exacto. No, abierto. Se sostendrá. Ah, entiendo lo que decís. Con algo adentro. ¿Y si lo ponemos acá arriba? Ah, bueno. ¿Qué te parece? Eso. Ahí, acá, Sí, sí. Está Ahí perfecto. queda perfecto. ahí. Y aquí tenemos para manipular esto. ¿Qué es lo que? Me decía, la silla mía, orientar así. Ajá, perfecto. Pero la dejaste. Sí, la volteé. No, pero la volteaste, pero la dejaste además. Sacar un poquitito hacia ti. ¿Así? Ajá, perfecto. Se me olvidó cuál es el saludo. Ah, ya me acuerdo. Un poquito aquí. Ajá. Qué bonito que son ustedes tres. Bueno, vamos a bajar un poquito la Eso. belleza. Listo y largamos. Esta será porque le doy respiro. Ya. ¿Hasta qué hora tienen ustedes tiempito? Tranqui, hagamos lo que ustedes Sí, sí. necesiten, ¿verdad? ¿qué horas son? Las Las 12. 12. No, y vamos a grabar media No, hora. sí, ¿no? sí, hasta las 1:00 estoy. Está bien. Perfecto. Nos da tiempo hasta para un mate, ¿Cómo no? un café. Café. Saludos desde Montevideo, Uruguay, hacia la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. A los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Estamos en tiempos de incertidumbre, pero también de certeza, certeza de los afectos, certeza de las luchas y hacia dónde queremos ir, certeza de la defensa de nuestras soberanías, de nuestra América, de nuestras identidades. Y por eso nos pareció interesante hacer un seguimiento a invitados de la librería mediática, de los cuales hemos conocido proyectos y actividades que van avanzando y que van creciendo y que se van renovando. Se trata de Nagui Marcilla y Luis Viñolo. Los han visto en otros programas. Nagui junto a Carlos Machado recibió una mención del Premio Libertadora a Pensamiento Crítico por este libro maravilloso, Cronología Histórico-Cultural de América Latina y el Mundo, siglo XX. Y lo hermoso de este proyecto es que no quedó en el siglo XX, sino hizo como un árbol, raíces hacia el fondo,
ramas, hojas y flores hacia el futuro. Entonces es un proyecto que sigue viviendo y de eso nos va a hablar ella. Luis y ella tienen un proyecto común y Luis es un analista de nuestra América actual, cotidiana, y también viendo hacia la historia y viendo hacia adelante, escribe permanentemente artículos muy profundos, y por eso quisimos reunirnos hoy, Isidoro y yo con ellos, porque creemos que es importante que planteemos foros, encuentros, bien sea presenciales o virtuales, porque el pensamiento también nos debe unir. Ellos son parte, como nosotros, de la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, ellos en el capítulo Uruguay, nosotros en el capítulo Venezuela. ¿Activaste eso? Pero mi amor, claro. Espérate, entonces ahora déjame revisar porque me dejaste pensar. Sí. Este margencito igual cuando nosotros editamos no hay problema. Sí, claro. obvio, sí, sí. No quiero mover la silla, no necesita por No, yo sé. Está grabando, Yo no le veo la luz roja. pero está grabando. Bueno, de acuerdo, pero como no veo la luz roja me vino la duda. Bueno, está bien, María Silva. Entonces engancho Espérate, con lo que espérate. dijiste. Sí, sí. Sí, No, espérate, efectivamente. espérate. Un momentico. Lo que tengo que vivir yo, sometido todo el tiempo. Ajá, yo ya había concluido. Soy un pollo. Sí, efectivamente, María Alcida. Esta es una mesa de amigos, de compatriotas de nuestra América Grande. En esta mesa estamos uruguayos, argentinos, venezolanos, que de alguna manera nos encantaría, digamos, simbolizar como la necesidad siempre de esta fraternidad que es absolutamente esencial para la vida de nuestros pueblos. Pues, ¿quién es que inicia la conversación con Luis? Bien, Luis, tal como lo presentó María Alcida, ha analizado muchísimas cosas de nuestro continente y nuestra historia. Y uno de los elementos que a mí me gustaría mucho, Luis, que a ver el enfoque que tú le puedes dar al tema, es de qué manera nuestros grandes, para utilizar términos que últimamente las transnacionales utilizan mucho, ¿no? De nuestros grandes fundadores y nuestros grandes luchadores, nuestros grandes héroes, así en términos de letras grandes, hicieron por la patria, normalmente y casi siempre luchando desde sus territorios, desde sus regiones, pero siempre conduciéndose hacia la patria. ¿Cuáles son entonces, en tu opinión, Luis, las semejanzas, para no decir coincidencias, entre grandes como, por ejemplo, para mencionar tres, Artigas, de la banda oriental, o de la provincia oriental, luego Uruguay, Argentina y los territorios de Perú y del Alto Perú, con San Martín, y Bolívar, que todos sabemos ha sido uno de los factores fundamentales en la liberación y en la independencia de varios países actuales de nuestro continente. ¿Cómo ves esas semejanzas, esas coincidencias? ¿Cuáles han sido sus frutos y sus destinos? Isidoro y María Alcira, muchas gracias. Lo más importante, a mi entender, que debemos recordar de estos grandes libertadores, Simón Bolívar, José de San Martín, José Artigas, es su vocación de unidad de nuestra América, de la América del Sur, como decía Artigas. Y estamos viviendo en estos años, los años de los bicentenarios, de los episodios decisivos de la independencia, de la guerra de independencia contra España. Esos episodios decisivos que van a culminar esencialmente, aunque va a haber episodios posteriores, en la batalla de Ayacucho,
en el triunfo en Ayacucho sobre las fuerzas realistas españolas en el 24, 1824, cuyo bicentenario se cumplirá en el 2024. Este año es el año del bicentenario del arquetípico encuentro entre dos de estos máximos libertadores, Simón Bolívar y José de San Martín, en Guayaquil. Seguramente se van a escribir muchos libros, se van a hacer muchas actividades, ojalá podamos hacer actividades virtuales, foros virtuales con ustedes, con la Fundación Vivian Trías, con instituciones de Argentina, porque es un acontecimiento que lo merece, obviamente. Y venimos de otros, no los voy a mencionar todos, pero hay uno sobre el cual yo hice un trabajo junto con la profesora Mónica Nicolielo muy importante, que sobre el bicentenario de los tratados de Trujillo, sobre el encuentro entre Simón Bolívar y el jefe español Morillo, y los tratados de armisticio y el tratado de regularización de la guerra que firmaron, negociados por Sucre, nada menos, el muy joven Sucre, a quien Bolívar pone al frente de esa tan trascendente negociación. Y nos ocupamos con la profesora Nicolielo de estudiar específicamente el Tratado de Regularización de la Guerra, que es un documento absolutamente fundamental, precursor, indudablemente, del derecho internacional humanitario actual y de los derechos humanos como los entendemos hoy en día. ¿Por qué esto que tú estás entendiéndolo de esta manera, y muchos investigadores también ya lo han venido anunciando, por qué no es tan conocido? Porque definitivamente... Porque nosotros ganamos la independencia desde nuestra unidad. Estábamos unidos, aunque bajo la hegemonía del Imperio Español, pero veníamos de esa unidad. Y practicamos esa unidad para conquistar la independencia en la guerra contra España. Por eso es tan especialmente simbólico el encuentro en Guayaquil entre San Martín y Bolívar. Y por eso es tan trascendente la unidad de esas fuerzas, más allá de que ambos protagonistas no continúan juntos, pero las fuerzas que conducían se juntan en la batalla triunfal de Ayacucho. De modo que conquistamos la independencia desde la unidad y con el proyecto de consolidar la unidad. Pero luego nos dividimos. Luego vino un largo y complejo proceso de fragmentación, de balcanización, y esa división nos condujo de la independencia formal a una nueva dependencia real, ahora ya no de España, sino de Inglaterra fundamentalmente, pero también de Francia, décadas después de Estados Unidos, etc. De modo que hoy recordar aquellos acontecimientos tiene una gran trascendencia, no solo por lo que significaron en sí mismos en aquel momento, para nuestra América y por sus repercusiones en el mundo, sino porque son inspiradores para las luchas actuales que llevamos a cabo para recuperar nuestra unidad, que es condición necesaria de la segunda y verdadera independencia. Tú estás diciendo alguna de las expresiones, pensamientos y palabras que tuvo también Miranda, Claro. Francisco de Miranda, que de alguna manera también está perfectamente unido a ese pensamiento de la necesaria unidad y de la creación de un solo país, de una sola nación en nuestro continente. Y de todos estos mecanismos que se han atacado también, de los cuales tú has escrito y has analizado, que nosotros los invitamos a leer esos artículos sobre el Mercosur, iniciativas como UNASUR, que entonces se conforman y empiezan a ser bombardeadas por una cantidad de instituciones y personas
y no solamente en la cotidianidad, sino que entonces nuestras figuras empiezan a ser también bombardeadas, denigradas, Claro. para que haya una confusión, y entonces eso también bombardea cualquier intento de unidad. Con lo que dice María Alcira me recuerda que entre estas etapas de la búsqueda de la unidad está el Mercosur, UNASUR, Claro. la CELAC que todavía vive, pero la UNASUR ha sido bombardeada. Ha sido virtualmente destruida por la ofensiva conservadora, liderada en definitiva por los Estados Unidos. Efectivamente. Ahora, muy bien, dentro de estos enfoques y digamos haciendo una pequeña proyección de lo que tú estabas diciendo sobre la necesidad esencial de la unidad para mantener justamente los derechos de los pueblos, en este caso de nuestro continente y del Caribe, ¿por qué es que cuando se aglutinan en algún momento histórico de principios de este siglo XXI una serie de líderes que representan mucho a su pueblo y representan históricamente lo que fueron los grandes héroes de nuestro continente, por qué es que luego esa UNASUR tan bien hecha, ahí tenemos todas esas grandes figuras, Chávez, Podemos cortar porque no sé dónde están. pero vamos bien por el tema de la UNASUR. ¿Cuántos minutos tenemos? Ya llevamos 12 minutos, ahora tenemos que cambiar a Nagui para volver a ellos dos. Sí. 12 minutos. Déjame terminar este punto para que... Para hacer, de para eso. entonces caer en esto y después caer en el proyecto nuevo que tienen ellos mismos. Porque una de las cuestiones es que no hay problema. Uno de los problemas que a mí... Retoma después que yo empiezo a hablar. ¿Ya? Empiezo de vuelta. Sí, porque entra todo. Yo terminé de hablar. ¿Tú haces el corte después? Claro, Sí, pues yo terminé de hablar y hablar de los mecanismos de integración actuales. Ahora retoma esa idea para poder... Bien. Fíjate, Luis Nagui, que María Alcida acaba de comentar y mencionar UNASUR, también la CELAC, también Mercosur. Pero la UNASUR quizás haya sido el instrumento político más fuerte que se dio a principios de este siglo XXI, y coincide o es la consecuencia de la aparición de una cantidad de líderes muy importantes, como lo fueron también antes los héroes de nuestro continente. Líderes como Chávez, gente como Lula, como Kirchner, el de Ecuador, Correa, líderes que de alguna manera Evo, que lograron de alguna manera expresar lo que se quería desde el principio de nuestra independencia. ¿Qué pasó? Pasó que seguimos divididos, pasó que no llegamos a construir la unidad del Estado continental, como le llamaba mi maestro Metol. No hemos logrado que nuestra civilización de civilizaciones construya definitivamente un Estado plurinacional como necesitamos para ser protagonistas, para ser sujetos y no meros objetos de la historia, sometidos a la voluntad de las potencias hegemónicas. Esta es la respuesta y después se pueden entrar en muchos detalles, pero esto es lo sustancial. Bueno, la dolorosa. Sí, lo importante es seguir hablando y poniendo en la mesa esos temas, que no se queden como que ya está hecho así, sino que se puede reconstruir muchas cosas y se pueden fortalecer muchas cosas. Y quizás sea ese el mayor aporte que Carlos Machado, que ya no está con nosotros, pero ha quedado esta obra titánica que nosotros no hemos dejado de reseñar desde que la conocimos, América Latina y el Mundo Siglo XX, de Nagui Marcilla y Carlos Machado, que nosotros presentamos en la librería mediática. Luego tuvimos el honor de recibir esa mención del Premio Libertador del Pensamiento Crítico para traérselos a ellos a Uruguay y entregarlo en nuestro centro Simón Bolívar de la Embajada acá. Y entonces hemos estado conversando con Nagui y nos dice, bueno, no solamente recibió un reconocimiento de la instancia educativa acá hace unos años, sino que ahora también quieres llevarla hacia Argentina para que vaya creciendo en esa investigación que no terminó ni se circunscribió al siglo XX, sino que va investigando hacia atrás en nuestros orígenes y va avanzando en el siglo XXI. ¿Cómo es todo este organismo vivo
que es el libro de la cronología. Bueno, primero me gustaría agregar una pequeña comentario a lo que estaban diciendo, que me parece súper interesante, rico este intercambio con respecto de los pensamientos. Thomas Piketty, que ustedes lo conocen, editó este año una breve historia de la igualdad. Me parece que es interesante el tema. Él dice: yo no quiero hablar de la desigualdad, sino quiero hablar de cómo vamos hacia la igualdad. Y en América Latina, cuando vos hablabas, Isidoro, del desmembramiento, de esta balcanización que decía Luis, pareciera que estamos yendo otra vez hacia la desintegración. Bueno, no, han sido muchos años de desintegración y ahora capaz que tenemos que hacer una breve historia de la integración. Interesante, muy interesante. Es muy probable que estemos yendo siempre hacia allá. Es probable que estemos yendo siempre hacia allá. En ese marco es en que se escribe también la cronología de América Latina. ¿Cuál es la idea? La idea es que nos comuniquemos. La idea es que estamos juntos, que tenemos una historia común. Y por supuesto, como es una historia común, no se queda, como decía María Elcira, en el siglo XX. La cronología, eso con Carlitos desde el inicio dijimos que iba a ser actualizada permanentemente. Es decir, que aunque está publicado el siglo XX, el cual tuvo esos premios, esos reconocimientos, nosotros la cronología la seguimos al día de hoy, es decir, estamos a enero del 2022. Y a su vez, como todo es historia, tenemos los siglos anteriores. La cronología en realidad es un proyecto que lo planteamos desde el poblamiento de América hasta hoy. Es decir, que de a poco haremos público, digamos, todo lo que estamos planteando. Y por suerte, en términos de diseño, pasamos de este formato a un formato más pequeño que probablemente pueda ser incluso fasciculado como este, que entonces que siempre también ha sido nuestra intención con Carlitos, que llegue a la gente que lo necesita. En realidad, quiénes son los estudiantes, los docentes, etc. ¿Y ese proyecto en Argentina hacia dónde va? Bueno, en Argentina estamos viendo de poder ponerlo a disposición en las plataformas de las universidades, también con la idea de permanente actualización. Y estamos viendo probablemente ahora en febrero algún acuerdo para publicarlo, ya sea como un encarte en diarios o ya sea en 2 o 3 tomos el siglo XX, en fin. Veremos si este año de bicentenarios también le llega a la cronología. Porque ¿En digital también? A digital, sí, digital es lo más claro, y es probablemente lo más alcanzable para hacer. La impresión, como ya saben ustedes, es muy complicada y la cronología particularmente tiene que tener una impresión muy fina, porque es texto y texto pequeño, imágenes que tienen que ser muy fieles. Aquí, por ejemplo, para quien lo usa en papel, por ejemplo, va buscando qué pasó en Bolivia en 1902 y entonces va a conseguir qué pasó cuando hablan de la otra América, qué pasó en tal parte, tal año. Entonces vamos buscando y vamos teniendo como el compendio completo de lo que sucedió. Este es un libro que Galeano recomendó a Venezuela publicar en su primera instancia en esta presentación a través de Bande, pero que ha seguido creciendo, que ha seguido dando frutos, y es lo importante también porque es una especie de homenaje constante a ese gran historiador Carlos Machado, a quien tuvimos el honor de conocer en Venezuela y luego entrevistar acá en los espacios de la Fundación. Por Carlos Machado, María Elcira, a mí me interesó, siendo yo muy joven, yo fui joven. Eres joven. Oíste, no es cuestión también de que no quiero estar anclado únicamente en mi edad actual. Fui y soy joven. Lo cierto es que por Carlos Machado, cuando escribió Historia de los Orientales, fue una especie, digamos, de como si tuvieras tú en una habitación con poca luz y de pronto se te encendía la luz. Porque además de saber, Carlos Machado
Tú tienes una gran virtud también, Luis, y nadie lo mismo, que no solo saben, sino que comunican. Comunican, sí. Porque una de las cosas, cuando ahora estaba escuchándote, Maggie, una de las cosas que a mí me preocupa de este tipo de trabajo, que es impresionante, esto requiere unas técnicas y un cuidado y una dedicación. Una entrega de Sí. vida. Una entrega de vida. Carlito decía que éramos delirantes. Sí, Es bueno, cierto. y así hay que ser. Es ¿verdad? cierto, porque Es que los delirantes son definitivamente los que construyen al final, ¿no? Yo recuerdo el día que Entonces, se presentó esto, cuando tú interviniste en la embajada y dijiste, Carlos Machado es uno de los grandes historiadores de nuestra América e injustamente no ha sido reconocido como debería ser, y de alguna manera queremos hacerle también el homenaje desde la ¿Cómo no? librería sí. mediática. Lo ¿Cómo que no? quería decir es cómo llegan estos trabajos, que son además muy ilustrativos, es decir, no es un trabajo que cualquiera, es decir, esos que son ensayos dificultosos en la lectura. que No, la no, gente no, no. Es un trabajo Además que llega son de rápido. utilidad ¿Cómo práctica. llegan los jóvenes? Sí, sí. Eso es esencial, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes. bueno, hablaste de Carlitos y de la historia de los orientales. Después de muchísimos años, vuelven sus alumnos de secundaria que él había enseñado a tomar sus clases por las clases de Carlos en la secundaria y por el libro Historia de los Orientales. Muchos jóvenes decidieron su carrera de historia por haber leído Historia de los Orientales, sí, que en la sí. dictadura además se pasaba Escondido. escondido. Sí, ¿Eh? sí. Muchos chicos reconocen, digamos, haber abrevado en el maestro Y Machado. fíjense algo, tenemos muchas, somos todos nosotros parte de la red intelectuales, ¿verdad? Que ahora coordinan sabiamente Luis Brito García y Pascualina Curcio en Venezuela, en el capítulo Venezuela. Ustedes son parte de esa directiva acá. Pero también tenemos instancias como el Centro Nacional de Historia, que pensamos que debería interesarse en hacer un gran evento para celebrar que Cronología Histórico-Cultural de América Latina es, yo repito, un organismo vivo y titánico, de fuerzas inmensas para la integración. Esto es algo que nos interesa mucho porque es vernos a nosotros con nuestros propios ojos, que es lo que ustedes han intentado. Y también un investigador no solamente se puede quedar en investigar y en poner al alcance de las personas los datos y relacionarlos, sino también en producir nuevo conocimiento. Y es lo que ustedes están haciendo en un nuevo proyecto que, por cierto, también se va a divulgar aquí a través del canal Esdrújula, en el programa del librero Jorge Artola, de librería Diomedes, pero que nosotros queremos hacer parte también de la librería mediática, ese librero maravilloso que representa el típico librero uruguayo tradicional del que nos enorgullecemos en América Latina, y que es parte de esas maravillosas casi 100 librerías que constituyen el universo librero de Montevideo, en una ciudad de 1,5 millones de habitantes. Ustedes van a hablar con él de eso, pero nos gustaría que nos adelantaran también de ese proyecto en el que están trabajando y que va a generar nueva información, viendo desde ahora hechos que habían sucedido. ¿Cómo es eso, Luis? ¿Cómo es eso? Lo que pasa, espera un segundito, María Alcida, esto es una conversación, así que yo de alguna manera voy a estar salpicando cosas, porque hay una pregunta, realmente voy a tirar una piedra en este lago Tan tranquilo. Nuestros grandes héroes, los grandes personajes, los que de alguna manera fueron los que llevaron a los pueblos y los pueblos los llevaron a ellos, también tuvieron aquellos que en su momento lo acompañaron y luego no solo no lo dejaron en el camino, sino en algunos casos los traicionaron. La piedra que tiro al agua es la siguiente. Nosotros de Venezuela sabemos perfectamente quiénes fueron algunos. Voy a mencionar el nombre sin ningún tipo de problema. Santander, de origen granadino, ¿no? Actual Colombia. En Uruguay, ¿ha habido algún Santander? Es una piedra. Bueno, Es el volcán de Tonga, eso. mira, claramente, para decirlo del modo más diplomático posible, ninguno de los lugartenientes de Artigas estuvo a la altura de Artigas, ninguno. Hubo quienes fueron más crueles en la denigración
y en la persecución de Artigas, como fue el caso de Fructuoso Rivera, pero seamos sinceros y claros, la verdad verdadera, tristemente, es que ninguno estuvo a la altura de Artigas y de la trascendencia sudamericana, particularmente en la Cuenca del Plata, de el artiguismo, el federalismo peculiar que Artigas encarnó, que, digamos, le ofrecía a las provincias argentinas y otras provincias que pertenecieron al virreinato de la Plata, en Paraguay, parte de Bolivia, una alternativa al monopolio portuario de Buenos Aires. Y por lo tanto, les otorgaba una libertad real que no tenían sin el control, a veces real y a veces virtual, que el artiguismo tuvo sobre los puertos de Montevideo. Lo que viene después es una historia dentro de la lógica de la balcanización. Que se proyecta, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Que llega hasta el presente, Sí. y allí hay hombres más oscuros y otros menos, Sí. pero Bueno, digamos... y en ese contexto se inscribe este trabajo, básicamente, que estamos nosotros Sí. proyectando. Esa es la proyectando- foto que se quieren hacer. Claro, claro. Sí, Hablando sí. de la balcanización y del puerto de Buenos Aires, en fin, así que... Exactamente. Nosotros con GNAI planeamos un libro sobre las críticas anarquistas a la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Dos grandes anarquistas europeos del siglo XIX, Eliseo Reclus, gran geógrafo y un enorme teórico de los principales del anarquismo europeo del siglo XIX, y Rafael Barret, un español que en realidad hizo casi toda su obra escrita en nuestra América. Poeta también, ¿no? Eh, sobre todo Ensayista. ensayista, y autor de cuentos, y periodista, pero un gran escritor, un finísimo escritor. También Reclus lo era, eran extraordinarios escritores. Ellos fueron dos grandes precursores de la visión crítica de la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. Especialmente Eliseo Reclus, que fue contemporáneo y durante la guerra, en el año 1865, 1866, 1867 y 1868, escribe unos 5 artículos al menos sobre lo que primero se llama la guerra del Uruguay, porque la guerra del Paraguay se inicia en el Uruguay, y luego sobre la guerra del Paraguay. Y donde aparecen todos los temas que luego van a ser retomados por todos quienes asumen la visión crítica de la trágica guerra de la Triple Alianza, de la Triple Infamia contra el Paraguay. Luis, discúlpame la interrupción. ¿Sería posible muy sintéticamente que para nuestros oyentes venezolanos especialmente pudieras muy sintéticamente decir qué fue la Triple, qué fue la guerra contra el Paraguay? Toma. Bien, adelante. Ñorairó Guazú, así le dicen los paraguayos. Para ellos es la guerra grande. Y como bien dice Luis, empezó en Uruguay. La guerra del Paraguay empezó en Uruguay. Para que ubique justamente el público venezolano, más o menos hacia el fin de la Guerra Federal Venezolana, el convenio de Coche en 1863, Páez se va de Venezuela a Estados Unidos y tenemos ahí los 15 años de Guzmán Blanco y de Falcón, etc. Así que más o menos en ese contexto es que se produce la Guerra del Paraguay, que teóricamente la dan como del 65 al 69 o al 70, pero empieza antes, empieza en el 63, empieza con el permanente hostigamiento de Brasil hacia Uruguay, que en realidad lo que están tratando es de volver a retomar la vieja provincia cisplatina, es decir, la banda oriental. Bueno, en ese contexto, por supuesto,
Buenos Aires está a favor de Brasil, en realidad Buenos Aires está en contra de la experiencia paraguaya de independencia. Recuerden que Paraguay no solamente es realmente un país independiente, sino es un país progresista en términos económicos, en términos de industria bélica incluso. ¿Quién era que gobernaba en Paraguay? Solano López. Solano López. Es decir, en los Caracas hay López. una avenida que se llama Solano. Sí, Ajá. sí, sí. Claro, acá también. Sí, Francisco Solano. Francisco Solano. Básicamente, para no entrar en tanto detalle, las fuerzas brasileñas, Brasil manda un emisario que le impone al gobierno blanco. Ese es un tema también que tal vez un poco difícil para un público no familiarizado. En Uruguay tenemos dos grandes grupos políticos, los blancos y los colorados en el siglo XIX. Básicamente los colorados son la gente del puerto, como los porteños bonaerenses, digamos, y los blancos más asentados en la tierra, nacionalistas. Entonces, en este momento que estamos hablando, hay un gobierno blanco, el de Prudencio Berro. Emisarios brasileños vienen a imponerle a Berro, en realidad ahora ya Berro había dejado el lugar a Aguirre, a imponerle condiciones leoninas a Uruguay. En eso realmente el gobierno blanco ha sido muy hidalgo, ¿no? Se niega, y entonces Saraiva, que es este enviado brasileño, por invitación casualmente del embajador británico en Buenos Aires, tiene una reunión con el gobierno argentino. Embajador británico, emisario brasileño, gobierno argentino, que en realidad ahí digamos, hacen la prueba y el respaldo hacia la política brasileña en Uruguay. Poquito después, en Uruguay, en las Puntas del Rosario, se llega a lo que es el pretratado de la Triple Alianza en el año 64, el tratado lo firman en el 65, pero acá tenemos un preacuerdo en territorio uruguayo entre Venancio Flores, que es un colorado que está en contra del gobierno blanco, de nuevo el emisario brasileño Saraiva, Elizalde, que es el canciller argentino, y de nuevo nuestro embajador británico, Thornton. Ahí es donde se resuelve en realidad el avance hacia Paraguay. Paraguay tiene que desaparecer, porque además Paraguay es un ejemplo de federalismo, es decir, está muy asociado a los caudillos argentinos, a los caudillos uruguayos que luchan contra el monopolio de los puertos. Buenos Aires sigue siendo, sobre todo después del triunfo de Mitre, que había sido gobernador de Buenos Aires, pero después toma el poder ejecutivo, toma el poder de la nación, con un centralismo tremendo, y tiene que combatir a esta rémora de federalistas como son Varela, Quiroga, etcétera. ¿Por qué los británicos provocan la guerra? Bueno, a ver, los británicos por dos razones. Primero, porque la balcanización es su objetivo, ¿no? Claro, es la voz de orden. Es decir, países divididos conviene al imperio. Y segundo, bien es Paraguay un ejemplo de que sí podía existir la independencia económica. Inglaterra quiere países que sean productores de materia prima, obviamente, y que sean, por supuesto, estén subordinados a las reglas del imperio. Paraguay era autosuficiente. Era autosuficiente, exactamente, con un comercio en la época de Solano López, y con una idea de empezar Paraguay ha estado bastante aislado, con la idea de empezar a salir y comerciar hacia el exterior. Peligro.
¿Cómo Gran dijiste? peligro, Ah, claro. ah, Si encima de ser autosuficiente pueda crear redes comerciales con los vecinos, ¿no? La UNASUR también, digamos, Gran haciendo peligro. una transposición. Es lo mismo, se Gran sigue- peligro, se sigue exacto. repitiendo. ¿Cómo estas repúblicas pueden crear organismos independientes de las potencias imperiales? Que en eso realmente están, nosotros leyendo a Reclus, por ejemplo, es tan, casi diría hasta enternecedor ver que un europeo del siglo XIX, francés, tenga esa no solamente conceptualización de la guerra, sino como una empatía con la situación de nuestros países. Realmente es, como decía Luis, además, con una narración fabulosa. Así que bueno, esperemos que podamos llegar a conclusión este trabajo. Y que lo podamos presentar en la librería. Claro que sí. Bueno, no sé, En vamos. última instancia, Sí. si este programa se extiende en los tiempos normales, podemos hacer la primera parte y segunda. Porque está interesantísimo. Quiero agregar que esta visión que habitualmente en el Río de la Plata se denomina revisionismo, Ajá. revisionismo histórico, que es una denominación confusa porque comprende corrientes historiográficas muy distintas entre sí, tiene, como dije antes, como precursores a dos eminentes anarquistas. Pero nosotros, además de señalar ese origen de la visión crítica, no solo sobre la guerra del Paraguay, sino sobre la historia oficial de las repúblicas del Plata y el imperio esclavista del Brasil, desde la visión de estos grandes revolucionarios europeos, también queremos destacar cómo los hechos de nuestra América, los acontecimientos trascendentes de nuestra América, tuvieron un enorme impacto no solo entre nosotros, sino fuera de nuestra América, especialmente en Estados Unidos, en Europa y en otras partes, y cómo la cultura y el pensamiento gestado en nuestra América, como por ejemplo el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, influyó directamente y profundamente en pensadores revolucionarios europeos como Eliseo Reclus o como Rafael Barré, entre otros. Esta doble visión es algo que es un objetivo central del proyecto de nuestro libro. Y es una manera de darle continuidad a esta visión desde nosotros mismos que Carlos Machado y Nagui construyeron con esa magnífica cronología histórico-cultural de América Latina y del mundo. Bueno, quedan abiertas muchas puertas, Carlos, porque esperamos que sí se concreten, esperamos no se van a concretar porque nosotros hemos planificado muchas cosas y las hemos concretado. Quedan abiertas muchas puertas para el estudio y para la reflexión y para que esto nos ayude a entendernos y a seguir avanzando en esto, para cerrar como abrimos, en esta certeza de los afectos, que es lo único que nos aferra a seguir adelante. No dejarnos de caer porque siempre uno se cae y se vuelve a levantar, no dejarnos de caer, sino ver cómo hemos concretado, ustedes han concretado cosas, nosotros también, y que sea ese sur al que nos dirigimos con pasión y con entrega y con compromiso. Así que los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Ese es nuestro saludo. Y muy agradecido. Muchas gracias. A ti, Muchas gracias. Luis, a ti, Nagui, muchas gracias. A ti, María. A ti, Isidoro. Que es la primera entrevista que Isidoro hace como profesional en su pueblo natal. ¿Ah? Así que eso también tiene su valor. Los esperamos en el próximo programa. No se muevan porque no hice la claqueta y tengo que hacer la claqueta. Ah, A bien. mí me gustaría hacer dos partes. Espera. ¿Viste? Vamos a grabar otra cosa. Isidoro. No, Ya va, escúchame. ya va. Aquello ya no tenés un problema de pila. No, pero ya va, que quiero hacer la claqueta para poder cerrar esto. Ustedes disponen todavía unos minutos más. Sí, Uno. ¿Vos cómo estás? media hora más o menos puedo tener.
Disculpa, compañero editor, pero se me olvidó hacer la plaqueta antes, así que la hago ahora, entonces tú la haces al final y le Se va das- para las dos. No, no, lo que importa es que haya el sonido. Ajá. Porque, oye, pero es que ustedes dicen cada cosa que uno se entusiasma para saber más. Tienen que estar dando clases en el liceo. Bueno, yo digo en el liceo porque es la edad en la que al salir de Formativa. ¿eh? Es la Claro, formativa. sí, es. Sí, Claro, bueno, así fue que Carlitos Machado Ah, sí, sembró. sembró Uf. sus máximas amistades entre sus alumnos, fueron alumnos de secundaria. Hace unos Fue alumnos años del vino liceo. una delegación de alumnos de Míguez, se llama, Míguez es una sí. estación Bueno, acá, ¿Sí? porque él se iba, no sé si 2 veces a la semana, se tomaba un tren a las 4 o 5 de la mañana, iba a dar clases, se quedaba un día allá y volvía al día siguiente. Míguez, en los años 60. Es decir, y eso la gente le ha quedado pero impregnado, y vinieron 6 o 7 sobrevivientes de aquellas clases Sí, sí. a saludarlo acá. No, pero es que Emocionante. también en Venezuela, Nay, desde la época de Chávez, yo recuerdo que uno iba a las clases de historia, qué fastidio, las Claro, sí. Pero entonces Chávez nos bajó a todos esos héroes de las estatuas Claro, y nos puso claro, a de los que- conocerlos y entonces claro. nos interesamos. Entonces tú ves en Venezuela que la gente se interesa, o sea, la gente llana, que no son especialistas ni académicos, se interesa también en los temas Claro, de historia. Y a claro. uno, pues Claro. uno lo ve por uno, ¿no? A mí no me interesaba, uno veía los libros de historia y le daba fastidio, pero ahora te interesa porque no lo ves como algo ajeno. Nos enseñó Chávez a verlo como algo, Claro. como ustedes han De tu empezado a propia ver. historia. Sí, es tu propia historia y que Exacto. además no Exactamente, no sí. está atrás, sino que al analizarlo y entenderlo puedes entender cosas que están pasando Exacto. ahora y puedes encontrar soluciones, porque estás haciendo ese análisis de algo que no te es ajeno. Claro. Y es apasionante. Yo creo que en otras épocas algo como el Centro Nacional de Historia en Venezuela no habría sido posible, porque está y sigue estando, y es muy valiosa la Academia Nacional de Historia. Pero ahí estaban los académicos, aquí Claro. se abrió a todo el mundo. Claro. Entonces, Claro. este tipo de trabajo que hacen ustedes y este tipo de comunicación que hacen ustedes es un aporte a esos jóvenes que están bombardeados por tanta banalidad y que pueden sentirse interesados por esa relación que ustedes hacen con el Y bien presente. interesante lo que acabas de decir, María Elcira, sobre la academia. Carlitos no fue querido por la academia. Es decir, hay algunos personajes, y ha sido una mente brillante, parafraseando la película, ha sido una mente brillante. Realmente es un desperdicio. Y creo que recién ahora están, y probablemente gracias a los que fueron sus alumnos, sus discípulos, Sí, Y en parte porque se murió. también, lamentablemente, también. Pasa eso. Pero ha hecho escuela, Sí. hay profesores jóvenes ahora que están no solamente, digamos, abiertamente le dan crédito a Carlos, sino que han hecho escuela en sus propias No, y además que se docencia. hizo esa reedición tan bella de su obra hace 2 años. Claro, Sí, claro, sí. exacto. Entonces eso también la volvió a poner en la vitrina exacto. de las librerías y, Sí, y como y a dice la mano. Luis, porque se murió también. Sí, es decir, bueno. todo eso Ahora, vos sabés que tanto ocurre. ya que ustedes están mencionando la academia, es increíble cómo las academias normalmente están como tomadas. Hay una recolonización profunda Sí. del mundo académico en todos los ámbitos, es decir, en todas las ciencias. las relaciones internacionales, la economía ni que hablar. La economía la dominan totalmente los yanquis, relaciones internacionales también, psicología, psicología, historia. La historia predomina, siguen predominando hasta el día de hoy, tanto en Argentina como en Uruguay. Yo no conozco tanto, no conozco como es en el resto de No, igual, Argentina, igual, y pero Venezuela igual. en Argentina y Uruguay, digamos, las corrientes dominantes del mundo académico
no hacen la apología de la historia oficial de Mitre, Sarmiento, etcétera, pero de modo implícito más que explícito se ponen de ese lado. Se ponen de ese lado. Suavemente, discretamente, tratando de presentarse como objetivos y desapasionados, etcétera, y científicos, y supuestamente poniendo énfasis en errores metodológicos de sus contradictores. En definitiva terminan recostándose sobre la vieja historia oficial. y el dominio. ¿Sí? Y eso se da mucho, tal como ustedes lo explican, exactamente como lo explican, en ese cuadro venezolano. Claro. Al punto tal de que nosotros tenemos a una académica que nos acompañó a nosotros en la propuesta del librito. El premio Nobel. del premio Sí, Nobel, a Inelia Villalba de Ledesma, que es de la Academia de la Lengua. pero que es una mujer clarísima en términos políticos e ideológicos, pero es ella sola contra todo el resto. Y es Claro. además una persona muy, muy mayor, Claro. 90 y ¿cuántos años? No, es que tiene casi 90 años. Opa. Casi 90. Casi 90 años, y a ella la propusieron Pero- sus alumnos a la academia. Sus alumnos la llevaron a la Academia de la Lengua. Está clarísima la señora en todos los aspectos, Claro. y también está clarísima de que es una especie de ave rara. Sí, claro. sí. Y estamos hablando en este caso de la lengua, pero podés hablar de la Academia de la Historia, podés Sí. hablar de todas las... No, y no digo que el Centro Nacional de Historia No, el Centro sea... Nacional no es la No, academia. que digo, la Academia de la Historia es una cosa, pero yo digo que el Centro Nacional de Historia tiene una gran calidad académica, y Ah, se genera el claro. Premio Nacional de Historia, y hay unos grandes No, académicos sí, allí, sí. pero ellos, como tú siempre dices, todo es fuente del conocimiento, de todo puedo aprender. Entonces allí también se reconoce una cantidad de lugares donde se puede abrevar de conocimiento de la historia, y entonces por eso es tan convocante, ¿ves? Pero Y, vos sabés que- esas son cosas que se necesitan, y que los grandes poderes fácticos no les interesa que existan esas instancias, que es lo que uno se preocupa por los chamos. Entonces tienen el tiempo totalmente copado de estupideces para que no tengan tiempo ni ganas de ver hacia estos Y no escuches las voces, es decir, cuando la academia pone el énfasis en el documento y en la cita y en el formato, está evitando los testimonios. Por ejemplo, las nuevas corrientes históricas hablan mucho de microhistoria. Sí. Es decir, la historia de un barrio periférico, por ejemplo, la historia de un muchacho que está en la cárcel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas historias? No trascienden, no trascienden, pasan no más como artículos periodísticos Bueno, probablemente. eso es uno de los objetivos del Centro Nacional de Ahí Historia, está. recuperar las pequeñas historias de la historia, Ahí que está. eso lo llevaba adelante Pedro Calzadilla con Pero mucha, claro, con Pero vos sabés mucha pasión. que es difícil con todo el aparato brutal que existe actualmente, desde las redes, porque ya la televisión inclusive ya es Sí, ya es perimida, poco, está perimida. sí. El cine, todas esas cosas. La música, con todo respeto, ¿no? Yo odio el rock por lo que representa en cuanto a lo odio. Es muy difícil, pero ustedes saben que a mí, cuando los estaba escuchando ahora, me digo, coño, el caso de la Triple Alianza, ¿no? Ese caso es muy simple, es un hecho concreto, pero es muy definitivo, ilustrativo. muy paradigmático, que muy todo el mundo lo paradigmático. podría entender Sí. para Sí. que se den cuenta, Sí. porque en definitiva es lo mismo. Sí, que nos pasa aquí. sí. Es lo mismo. Sí, al principio cuando ustedes empezaron a hablar de ese proyecto, digo, Además, ¿por qué? Es que- como muy pequeño. Después me di cuenta de la trascendencia que tenía. Sí. Ocurre más o menos en simultaneidad, desde unos poquitos años antes hasta unos poquitos años después, con una inmensidad de intervenciones imperiales europeas, francesas, inglesas, españolas, holandesas y norteamericanas. Que ya empieza. Y eso genera en el resto de los países hispanoamericanos un americanismo en el sentido hispanoamericanista, no en el sentido panamericanista, muy importante, un movimiento intelectual y político
que en algunos casos estuvo acompañado por los gobiernos respectivos de Chile, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, a veces de Colombia, a veces de Venezuela, justamente como reacción a ese escenario tan enormemente complejo de intervenciones múltiples en nuestra América, y que son esencialmente simultáneas con la guerra del Paraguay. Les pongo dos ejemplos de los más sencillos. La llamada guerra del Pacífico, no la guerra entre Chile y Perú, sino la guerra de España con Chile y Perú, la que provocó España, digamos. Que provoca España, pero que tiene episodios bélicos, ¿verdad? Y Perú y Chile obtienen ahí el apoyo de Bolivia y de Ecuador. La anterior reconquista española de Santo Domingo, la invasión simultánea de España, Inglaterra y Francia a México, que se está desarrollando al mismo tiempo. El imperio, luego se retiran España e Inglaterra, que era como protagonista del imperio francés, e instalan el emperador Maximiliano. Inglaterra está consolidando el Canadá como su primer gran dominio transoceánico, y hace otro tanto en Honduras Británica. En el 68 comienza la guerra de la primer gran guerra de la independencia de Cuba, Claro. y la que intenta ser emulada en Puerto Rico. Hay movimientos en Filipinas, bueno, en fin, ¿no? Es interminable todo lo que ocurre en forma casi simultánea. Exactamente. ¿No? Y antes había ocurrido la guerra de la secesión en Estados Unidos, donde las potencias europeas y especialmente Gran Bretaña, diciendo que no, pero en realidad sí, apoyan a los esclavistas contra los del norte. Entonces es una historia muy compleja que además, digamos, nosotros aprendimos de un modo un poco demasiado esquemático que Inglaterra era el titiritero que movía todos los hilos. Yo, desde mi incipiente vejez, creo que es una exageración. No, digo, sí, efectivamente, Inglaterra era la potencia dominante, principal de esa época, pero no había una unipolaridad como la que nosotros creímos ver, por ejemplo, cuando se cayó el muro de Berlín y desapareció la Unión Soviética. Había otros protagonistas. Francia era un protagonista. España, aunque muy declinante, era todavía un protagonista. Holanda era un protagonista. Y Estados Unidos comenzaba... Ya está. Empezó a sacar la garrita. Entonces, era un escenario complejo, donde sí había una potencia principal, pero no era una potencia única. Era algo más complejo. Y, en definitiva, Brasil, el imperio esclavista del Brasil, se había dividido las tareas con Portugal. Portugal se ocupaba del imperialismo en África y Asia, y Brasil se ocupaba del imperialismo en América. Y en su territorio. ¿No? Pero era en la misma casa. Lógica, sí. Claro. La misma casa real. Sí. ¿No? Juan y Sí. Pedro. ¿No? Juan en Portugal y Pedro es el que Pedro, se queda. sí. Pedro es el que se queda en Brasil. Bien, así decía Mario Delgado Paraín una vez que fuimos al barrio Bolívar aquí en Montevideo, que se había creado un Sí, pueblo sí, Bolívar y sí, un barrio sí, Bolívar, sí, y nos sí. reunimos, y entonces él decía, esto es lo que trasciende, las pequeñas historias de la historia. Entonces Claro. cuando Pedro Calcella me dice, digo, pero Pedro, sin haberse conocido, están en conjunción, Conectados, porque sí, claro. porque Mario Delgado Paraín, gran escritor uruguayo, hablaba de la trascendencia, que no debíamos nunca dejar de lado las pequeñas historias de la historia. Así que, bueno, Isidoro, esta es la segunda parte que yo la voy a subir. Porque nos estaban filmando. Sí, yo Sí, la a voy mí a me subir interesa muchísimo, porque yo sigo a insi- YouTube yo y sigo la voy a insistiendo. integrar. Sigo insistiendo la enorme, la necesidad, ¿no? de que los jóvenes, las nuevas generaciones y las no tan nuevas, ¿no? generaciones puedan entender
que si no hay unidad, tal como tú iniciaste nuestra conversación, si no hay unidad, difícilmente, pero para que haya unidad hay que saber, hay que comprender. La complejidad de lo que tú acabas de explicar, la complejidad de toda esa cantidad de fuerzas actuando casi simultáneamente en los tiempos, ¿no? Esa complejidad es mucho más difícil de ser entendido, porque muchas veces las cosas no son tan claras, pero la guerra del Paraguay es clarísima. Es muy, lo que tú acabas de explicar, ¿no? Es tan clara, que para mí debería de ser una de las banderas que hay que... mire, vamos a explicar cómo es cómo el paradigma del... Sí, cómo funciona el imperio, o cómo funcionan los imperios o los centros de poder y demás. Funcionan, y aquí tienen ustedes el ejemplo, un país que pretende ser autosuficiente y cerrar sus fronteras para no mezclarse en cosas, al poder, digamos, de aquel momento, el más poderoso del momento, decide de que no. Claro, ahí de nuevo, como decía Luis, hay que ver, es decir, no es solamente el lobo feroz de Gran Bretaña, sino que tenemos los intereses propios de Argentina, de los unitarios mitristas, no cabe ninguna duda. Había que darle una lección a los caudillos del interior, y Solano López es un ejemplo. Bueno, de hecho, Varela se levanta, dice,